7:42 con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aquí en Tele 13 Radio. Ministro, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, Iván, ¿cómo está usted? Oiga, ¿pensó alguna vez que iba a estar en a trabajar en un gobierno fascista? ¿Incompetente? Me recuerda cuando Chile tenía un dictador y ese dictador decía que todos los que eran críticos a su gobierno eran comunistas. Porque finalmente cuando no se tienen convicciones democráticas se ve el mundo en blanco y negro. Y los verdaderos demócratas tenemos que ser capaces de distinguir los colores. Y eso es lo que falta en Venezuela, convicciones democráticas, dice usted. Sin lugar a dudas que hay un problema complejo. Y lo importante es poner en el centro al pueblo venezolano. Y cómo generar condiciones para que salga de la situación tan compleja que está viviendo. Y esa es la preocupación del gobierno también, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas, el presidente Boric en esto ha sido, yo creo que un referente de la región a nivel internacional, fijando una postura de principios respecto del valor de la democracia, de la importancia de siempre promover el respeto restricto a los derechos humanos, la transparencia de los procesos electorales, y creo que ha sido una voz que ha marcado una pauta en el debate internacional que se ha desarrollado sobre la materia representando al país. Me recuerda cuando otros mandatarios chilenos también tuvieron posturas muy claras en situaciones complejas y también Chile fue un referente. Somos un país que está, usted sabe, al sur del mundo. Pequeñito, estrecho, largo pero estrecho. Pero me recuerda a mí cuando el presidente Lagos, por ejemplo, se opuso a la guerra en Irak. Y Chile era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se cuestionó esta postura porque podría tener impacto en la negociación por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el presidente Lagos marcó una postura clara respecto de la oposición de Chile a una guerra que iba a tener consecuencias negativas como ocurrió. ¿Esta postura del presidente Boric es comparable con eso, dice usted? Yo creo también. Yo creo que el presidente Boric en ese sentido se ha transformado en un referente. Si usted ve la prensa internacional, se cita lo que ha sido la definición del presidente Boric. Otros gobiernos también han secundado la postura de Chile respecto de velar por la transparencia del proceso electoral. Ministro, algunas cosas respecto del trabajo parlamentario. ¿Le preocupa al gobierno que el proyecto de notarios se demore por este traspaso a la Comisión de Gobierno del Senado? Nosotros esperamos que este proyecto se apruebe rápido. Es un proyecto necesario para... Pero esto es un desvío, ¿no? Digo, un desvío que lo ralenta. Por eso los propios senadores han planteado que una vez que se despache la Comisión de Constitución se va a decidir finalmente el curso de su tramitación. Ya. Este es un proyecto que nosotros venimos promoviendo hace tiempo. El ministro Cordero ha tenido un rol activo a través de la presentación de indicaciones. Se trata básicamente de profesionalizar el servicio, de generar todo un mecanismo de designaciones que sea mucho más transparente, basado en la idoneidad de quienes postulen para desempeñar esta función que es tan importante. Y por tanto esperamos que este proyecto se apruebe con celeridad. Y el famoso tema valoramos la tramitación que ha tenido la Comisión de Constitución, que el presidente de la Comisión, el senador Doreste, lo ha puesto en tabla. Son muchas las indicaciones que se presentaron, para decirlo de otra manera, se está despejando y esperamos que se apruebe rápido. El gobierno espera que no se vaya a la Comisión de Gobierno, que no siga dando vueltas, digamos. Sobre ese punto nosotros somos respetuosos de las decisiones que adopte el Senado o cualquiera de las cámaras en la tramitación. Pero... no obstante, la comisión especializada es la Comisión de Constitución. Oiga, y a propósito de la inhabilidad, el senador Galilea ayer acá mismo decía a esta hora que él advirtió en su momento cuando se votó sacar a los parlamentarios de las inhabilidades para nombrar notarios, conservadores y archiveros, que se iba a ver mal, que esto iba a provocar una controversia y estaba por reponer esa inhabilidad. ¿El gobierno está en la misma posición? Sobre ese punto, bueno, se había presentado la propuesta por parte del propio Ejecutivo y bueno, tendrá la comisión que resolver y finalmente resuelve la sala. Esto es bien relevante. Para corregir un punto específico de un proyecto de ley que no satisface a la mayoría de los senadores o senadoras, no es necesario que vaya a otra comisión, porque se pueden reponer perfectamente las indicaciones en la sala. Y tampoco es necesario que el gobierno haga una indicación en ese sentido. En este caso, bueno, el tecnicismo específico, porque hay veces que hay que ver quién repone o no la indicación, del detalle específico no se lo podría dar ahora, porque tendría que revisar el proyecto y ver quién presentó. Perfecto. Pero cómo se realizó la votación. Pero al gobierno le parece razonable. Pero en términos generales, las indicaciones se pueden reponer en sala y finalmente en la sala la soberana. Si bien en el detalle se legisla en las comisiones, porque ahí están los parlamentarios que se especializan en determinados temas, finalmente es la sala la que resuelve. Y no es poco común que un proyecto venga con una redacción de una comisión y la sala lo modifique, ya sea reponiendo indicaciones, ya sea incorporando indicaciones nuevas.
finalmente la sala es la soberana. O sea, que se vaya a otra comisión para que se arregle este asunto no es necesario. El mecanismo idóneo es la reposición de indicaciones en sala, si es que la comisión no ha reabierto el debate y no lo ha repuesto, porque tengo entendido que varios senadores han planteado su disposición a reponer esta inhabilidad, digamos. Y esta sugerencia de que el gobierno quedaría con la facultad de nombrar un montón de personas que serían temporales en sus cargos y que estarían integrando las juntas electorales, una cuestión que lo que subyace ahí es que podría haber un cierto tipo de intervención electoral, digamos. Me parece absurdo ese planteamiento, lo quiero decir con toda claridad. En Chile tenemos un sistema electoral ejemplar. La noche de las elecciones se sabe quién gana. Se publican las actas por el servicio electoral, las actas de cada mesa. Y no ha habido cuestionamiento respecto del resultado desde que se aplica este sistema. Y al contrario, lo hemos ido perfeccionando con el tiempo. Sin ir más lejos, se aprobó hace un tiempo atrás una ley de la cual yo soy uno de los autores porque fui emocionante como senador, que establece precisamente mayores niveles de transparencia en esta materia. Entonces, yo creo que tenemos que tener cierto respeto por las propias instituciones que nos hemos dado para resolver nuestras diferencias. Y son temas completamente distintos. Estamos con el ministro Álvaro Elizalde. En pensiones, ministro, ¿en qué consiste el acuerdo? Evidentemente es un acuerdo procedimental, digamos, sí. Se va a votar al final, pero también incluye ciertos bordes y ciertos principios de acuerdos, ¿no? Yo destacaría 3 aspectos. En primer lugar, se autoriza a la Comisión para tramitar el proyecto en general y particular. Esto también es un tecnicismo, pero en la Cámara los proyectos se discuten por regla general y particular. En el Senado no. El Senado, la Comisión vota en general la idea de legislar, va a la sala, la plenaria ratifica la idea de legislar, vuelve a la Comisión lo discute en particular. Detalle, claro. Por tanto, a través de esta autorización se destraba, podríamos decir, la tramitación del proyecto, lo que es una muy buena señal. En segundo lugar, se van a poder empezar a votar las indicaciones ad referendum, es decir, las votaciones no quedan del todo amarradas, pero se va construyendo un acuerdo a medida que se va votando. Entonces se van a empezar a despejar diferencias, porque el gran problema que había es que, porque hay diferencias en puntos específicos, todas las otras materias no se estaban resolviendo. Entonces eso va a permitir que se vayan resolviendo las diferencias, se vaya votando y se vaya, por tanto, despachando el proyecto, o sea, aprobando el proyecto. Claro. Y el referéndum significa que al final tendrá que haber una votación que ratifique. Que ratifique todo lo logrado, digamos. Claro, tal cual. Y en tercer lugar se fija un plazo. Yo he escuchado a algunos críticos que dicen, bueno, pero de aquí a enero, bueno, que si llevamos años. Entonces, si no tuviéramos este acuerdo, esperaríamos 10 años más probablemente. Por tanto, el plazo tenemos que verlo desde una lógica positiva. A nosotros nos habría encantado que este proyecto se hubiera despachado hace mucho tiempo, que se hubiera aprobado hace mucho tiempo. Pero hemos visto ya un intento de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, del presidente Piñera en su segundo gobierno. Ahora hay un tercer intento del presidente Boric. Y los pensionados no pueden seguir esperando. Claro, técnicamente es la primera vez que hay un plazo para el segundo trámite del proyecto. O sea, y por tanto, eso es verdad. Lo establece. Y quiero destacar algo más. Se establece como un elemento central respecto del sistema de pensiones la tasa de reemplazo. Porque nosotros aquí discutimos muchas cosas accesorias, pero lo relevante de un sistema de protección social, en este caso de un sistema de pensiones, es la relación entre lo que la persona ganaba cuando trabajaba y los ingresos que tiene en razón de su pensión. Claro. Y por tanto, mientras mayor sea la tasa de reemplazo, mejor. Me parece que ese es un elemento central, porque a veces discutimos temas accesorios respecto de la arquitectura institucional del sistema, efectos derivados. Claro, pero la tasa de reemplazo es lo directo, digamos. La tasa de reemplazo es lo concreto. Pero finalmente, si el drama que tenemos hoy día es que los pensionados tienen pensiones muy bajas. Y sobre la idea, y el desafío, por tanto, tiene que ser mejorar sustantivamente esas pensiones. Y sobre la idea de, llamémosle seguro, que es la palabra que acomoda más a todos los participantes de esta conversación, de este seguro para equiparar la situación entre hombres y mujeres, ¿en eso hay un acuerdo ya? ¿Hay un consenso? Yo diría que hay principios de acuerdo respecto de lo que debe garantizar el sistema, y obviamente siempre hay ciertos aspectos técnicos que tendrán que ser debatidos y acordados. Por eso este es un acuerdo de un procedimiento, eso es bien importante. No es que haya acuerdo en el texto de lo que se va a aprobar. No, pero sí hay un cierto borde acordado en términos de contenido. Y por tanto creo que es un paso importante y quiero valorar especialmente la voluntad de diálogo de la ministra Jara y del ministro Marcel, que literalmente han dedicado mucho esfuerzo, horas y horas conversando con todos los actores para poder generar
este acuerdo que destraba la tramitación del proyecto. Valorará también la voluntad Valoro de valoro la voluntad constructiva de todos los integrantes de la Comisión de Constitución. Usted sabe que yo acostumbro ser muy explícito respecto de la voluntad constructiva cuando es así. Oiga, a propósito de ser explícito. Perdón, de la Comisión de Trabajo. De trabajo, sí, está en la Comisión de Trabajo. Estaba pensando en el tema anterior. No, de la Comisión de Trabajo. Valoro la disposición que Ahí han tenido está, sí. para arribar a este acuerdo procedimental. Sí, porque ahí está radicado ese proyecto. A propósito de ser explícito, ¿alguna autocrítica por el asunto? Todavía no se termina de tramitar el veto, pero ¿alguna autocrítica por el episodio del veto? ¿Sabes lo que ocurre, Iván? Que yo como tengo que generar acuerdos, literalmente muchas veces me tengo que morder la lengua para no aclarar cosas que puedan ofender a algún parlamentario. Porque se dijeron cosas que no corresponden a la realidad. A ver. Por ejemplo, se ha dicho que estábamos cambiando las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego vigentes hoy día en Chile respecto del voto? Que votan que todos los electores tienen obligación de votar. ¿Y cuál es la sanción? Una multa. No. O sea, digo, ¿Cuál es la regla vigente? La regla vigente es que la Constitución dice que tiene que haber una ley para que haga, Sí, para que cual. se establezca cuál va a ser la norma, cómo se va a fijar la Tal cual. obligatoriedad. Por tanto, hoy día tenemos voto obligatorio sin sanción. Esa es la regla del juego vigente. El presidente Boric presentó un mensaje para establecer la sanción. Claro. Cuando se votó la idea de legislar Ahora, ese mensaje, técnicamente el voto es obligatorio. Y tiene que haber una sanción para que sea obligatorio. está bien, pero la propia Constitución señala que esto lo regula la ley. Y hay muchas normas constitucionales, por ejemplo, los tribunales, los contenciosos administrativos, que están en la Constitución del 25 y la del 80 y no pasa nada. O sea, se requiere legislar al respecto. Entonces, el presidente Boric presentó un mensaje. Este es un mensaje del presidente Boric. ¿Cómo votó parte importante de una bancada opositora en el Senado cuando se discutió este proyecto la primera vez? En contra de la idea de legislar. Los mismos que después estaban pasando con el dedo. Se refiere al mensaje de octubre del año pasado. Este mismo el de proyecto. los 2 días, ya. Porque este proyecto, en rigor... O sea, veo que autocrítica no hay, digamos, ya. No, estoy simplemente... ¿Está contextualizando? Estoy contextualizando porque se han dicho cosas que no corresponden a la realidad. Este proyecto lo que hacía era... Se conoció como el proyecto de los 2 días, pero lo que hacía era establecer la multa, como efecto de la multa iban a votar más, por tanto... A falta de este proyecto general, se de esta ley general. Se requerían 2 días y ajustaba el aporte a las campañas, a la baja. Básicamente. Eso básicamente, ese era el corazón. Bueno, votaron en contra de la idea de legislar. Estuvo a punto de caerse, se aprobó con el quórum exacto en el Senado. Ya, pero Si es no, no habría ley. una prerrogativa de la oposición. Ya. Y después tuvo... Sí, pero usted puede votar en contra, pero después si voto en contra no puedo apuntar por el dedo porque el proyecto no se aprueba. No sé si me explico. Sí, ya. Eso es una evidente contradicción. Entonces, fue el gobierno el que presentó este proyecto y es el gobierno el que señalaba la necesidad de legislar respecto de la sanción para el cumplimiento de la obligación. El proyecto tuvo problemas de tramitación por parte de los parlamentarios de la oposición y del gobierno, por distintas razones. Se cayó en distintas etapas. Ya, y al final tanto así que no se aprobó. Y al final salió como un conejo del sombrero la idea de diferenciar entre elector y ciudad. Es que no es una idea del sombrero. Primero, en la observación del presidente no distinguimos, porque es la norma que se ha aplicado hasta ahora. Claro. No distinguimos. Pero es un debate que en algún momento hay que dar. Por lo siguiente, nosotros tuvimos voto obligatorio hasta el año 2012. El año 2009 se aprueba la reforma que establece el voto voluntario, pero la ley se aprobó 3 años después, similar a lo que está ocurriendo ahora. Claro. La ley que lo implementa se aprobó 3 años después. De hecho, la reforma constitucional señalaba que una ley iba a entrar en vigencia el voto voluntario cuando se aprobara la ley. Y la ley se aprobó el año 2012. Y en ese tiempo, la sanción solo se aplicaba a los ciudadanos. Esto es algo que en Chile se ha conversado en el pasado. Bueno, nosotros para no hacer controversia, la pregunta es para no generar controversia, para no generar controversia, dijimos, bueno, vamos con una observación que no distingue, pero eso no obsta que tengamos que tener un debate respecto de la regulación del voto de los extranjeros en Chile, porque Chile es de los países, el único país del mundo que tiene, usted a los 5 años tiene derecho a voto, puede votar en todos los niveles, va a estar obligado a votar y lo van a sancionar. No, somos generosos con los extranjeros, si no, no cabe duda. Ahora, y es un tema debatible absolutamente. La pregunta es si era pertinente discutirlo ahora, cuando faltan 3 o 4 meses para la elección, digamos. Precisamente esta era la regulación que nos estábamos dando para esta elección. Y yo advertí este punto, porque eso es lo que genera la controversia, porque dije, si no debatimos esto, es probable que el proyecto se caiga en la tarde en el Senado, porque se había caído la semana anterior en la Cámara. Entonces, nosotros como gobierno lo que hacemos, presentamos un proyecto con determinadas características, pero después vamos levantando las alertas para generar un acuerdo que permita que el proyecto se apruebe, porque la oposición había votado en contra por algunas cosas, el oficialismo había votado en contra por otras cosas, entonces estábamos
en el esfuerzo de generar un acuerdo de mayoría que permitiera aprobar. Bueno, después presentamos la observación, se dijeron todo tipo de cosas. Le puedo decir que en el Senado, cuando hablo de la observación es el veto, en el Senado se aprobó con 43 de 45 senadores presentes. Y en las dos comisiones que lo ha visto la Cámara de Diputados, la observación del presidente, es decir, el veto han sido aprobadas unánimemente. No, se terminó habiendo acuerdo. Entonces, si no cabe duda. Lo que quiero decir es que en el camino se dicen muchas cosas. Bueno, nosotros el episodio tenemos que fue quedar medio callados. chascarriento, ¿no? Nosotros tenemos que quedar callados para generar acuerdos, pero hay que contextualizar. En síntesis, si va a haber en Chile sanción por el no votar, va a ser por un mensaje presentado por el presidente Boric, respecto al cual, en la idea de legislar, algunos de la oposición votaron en contra. Oiga, ministro, una última cosa. A propósito de los cortes de luz, ¿es necesario hacer cambios legislativos? ¿Se vislumbra que hay alguna falencia en la legislación, en la regulación de las empresas que pudiera mejorarse en vista de esta situación? No se descarta. No obstante, eso tendría efecto respecto de los hechos acontecidos ahora. No, claro. Donde se tiene que aplicar la legislación vigente. Y en ese contexto, bueno, el gobierno ha sido explícito. Esto es grave. Aquí no solo hay inoperancia e indolencia. Los tiempos de respuesta están lejos de lo que deberían haber sido para un episodio de esta naturaleza conforme una empresa que tuviera una calidad en su servicio. Y por eso, bueno, se han planteado utilizar todas las herramientas que confiere la legislación, ya sea, para garantizar la reposición del servicio y obviamente para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y por eso, bueno, se ha señalado también en su momento que se iniciaba un proceso de revocación de concesiones. Obviamente hay plazos que se le fijan a la empresa que tiene que cumplir para la provisión del servicio. Lo que resulta a todas luces inaceptable es que una empresa que tiene que proveer un servicio público, una empresa privada, no lo haga. Y con las herramientas que tiene la ley actual, bueno, se tendrá que garantizar que así sea. Administrar la situación, digamos. Es un mal momento para la relación entre el gobierno y las empresas privadas. Está por supuesto, la controversia con Enel y con las otras distribuidoras de electricidad, y está también el tema de Huachipato. ¿Pasa por un mal momento esa relación? Lo que pasa es que, a ver, en Chile al sector privado le corresponde un rol bien importante. El gobierno ha hecho esfuerzo, en el caso de Huachipato explícito, en el marco obviamente de la institucionalidad vigente y cumpliendo con todos los estándares respecto de los compromisos internacionales que existen, pero la empresa privada también tiene que contribuir. Y yo creo que hay que tener conciencia social respecto de que determinadas decisiones empresariales pueden tener un impacto en la vida de las personas que puede ser muy complejo. Así que, bueno, es lamentable lo que ha acontecido. Pero lo que respecta al gobierno, el gobierno ha adoptado todas las medidas necesarias, pero aquí el sector privado también tiene que contribuir. Una última cosa. Le preguntaron anoche a la ministra Toá por una candidatura presidencial y ella dijo, pues, llegará el momento de decidirlo. Y anda dando vuelta toda esta idea de la presidenta Bachelet, o la expresidenta Bachelet, con un tercer periodo. Ayer se juntó con los candidatos a alcaldes del oficialismo. ¿Cómo ve usted eso? Que la ministra del Interior no descarta una candidatura, que la presidenta Bachelet, que la ha descartado un montón de veces, pero que siga dando vuelta a su nombre. Bueno, yo sé que genera mucho interés periodístico todo lo que son las definiciones presidenciales, pero el momento para dichas definiciones no soy. Hoy día estamos abocados a otro esfuerzo y en su momento habrá que hacer definiciones presidenciales. Yo le puedo adelantar algo genérico, sin ánimo de abrir debate. Me encantaría que tuviéramos nuevamente una presidenta mujer. Se lo digo en términos amplios. Pero al margen de ese planteamiento, la definición de las candidaturas presidenciales no soy. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a usted, Iván. Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia. La pausa y estamos de vuelta con el Rat Pack.